Bienvenidos al episodio 5 de El Confesionario, su gustada sección en este canal donde tocamos temas pues un poco más serios, sin dar tanto pie a la socarronería o a la burla, aunque con un poco de eso y de aquello y de todo. Hoy tenemos un tema especial, como siempre, todos son temas especiales, pero hoy tal vez sea un tópico delicado, difícil para ciertas morales o para ciertas pues pensamientos, ¿no? Ideas, ideologías, sensibilidades. Este tema se llama, o el capítulo del confesionario se llama Sympathy for the Devil o Simpatía por el Diablo. Y para ello, pues, reuní algunos datos, ¿no? ¿Pero a qué se refiere esto de simpatía por el demonio? ¿Se refiere a ser satánico y adorar al diablo? El concepto es el siguiente. Si existe un Dios que gusta de castigar a sus propias creaciones por hacer uso libre albedrío que él mismo les dio, prefiero no solo seguir al demonio, sino simpatizar con sus ideas. Y repito, esto no se trata de vamos a adorar al diablo y sacrificar animales y hacer orgías. Bueno, las orgías... A ver, el diablo que nos mencionan en la Biblia es una excusa para impartir miedo y justificar la propia inconsciencia del ser humano. Es el humano el que se debe hacer responsable de sus decisiones y de sus errores. No culpar a una entidad maligna con cuernos y cola y patas de chivo de todo el mal que hay en el mundo, ¿no? De la contaminación, de los políticos, de la violencia, de las violaciones, del racismo, de las injusticias. Es muy fácil echarle la culpa a una entidad mágica. Creo que desde que el ser humano inventó a los dioses y a los demonios, pues todo se justifica. Todo es muy sencillo. Al final del día puedo arrepentirme de todo el mal que he hecho y decir, tengo el paraíso ganado. Ya es una garantía. O puedo decir, pues total, me voy a ir al infierno. ¿Qué más me puede pasar? Voy a hacer lo que se me dé la gana. Voy a matar a quien yo quiera. Voy a violar a quien yo quiera. Voy a hacer una serie de cosas que, mientras a mí no me perjudiquen, pues no me importa a quién puedan perjudicar. Y dejarle esa responsabilidad a unas entidades que, si bien están dentro del mismo tenor dogmático, pero pueden variar en las diferentes religiones, para mí es un absurdo. Porque si realmente hay un Dios que se dedica a castigar, que pone a prueba a Abraham para que sacrifique a su hijo, o que llega un diluvio para acabar con todos, o le pone una tentación a Eva, o manda a su hijo a morir y después crea el infierno, ¿qué clase de Dios loco, demente, manipulador existe? ¿Con qué confianza uno puede tener fe en ese Dios y decirle, ayúdame? Si todo el tiempo voy a estar con una carga moral de... Sí, entiendo hacia dónde va, ¿no? El tener, digamos, un fuete mental, un fuente moral para pues no cometer agravios, si no te va a castigar un Dios. Siento que es un poco exagerado, que más bien tendríamos que apelar a la empatía y al sentido común, ¿no? Más que al Dios me va a castigar, me voy al infierno. Al ponerme esas dos puertas, yo puedo hacer lo que quiera y decir al final, me arrepiento o no me arrepiento, me voy al demonio.
Ahora, yo más bien comulgo con la figura del diablo en el sentido de un revolucionario, en un pensamiento, sí, de pertenecer a un grupo de inadaptados, pensantes, empáticos, que no desean vivir bajo el yugo de un dogma manipulador e hipócrita, ¿no? Porque, siendo muy sinceros, pues la religión es hipócrita. La religión, las religiones abrámicas, ¿no? Que tienen esa raíz, sugieren cosas que en realidad no creo que sean de carácter humanista, ¿no? Muchos podrán decir, es que la iglesia ha hecho muchas cosas por la cultura, a crear universidades, ayudar a la gente, a darles esperanza. Sí, igual los judíos tienen un sistema muy bonito de religión, los musulmanes, pues bueno, sin comentarios. No creo que esos dogmas deberían de estar vigentes en estas épocas. Creo que ya es más una superstición que un modelo a seguir de vida para tener, para brillar en sociedad, para poder convivir con otras personas. No tenemos que estar sujetos a una religión. Igual el satanismo de culto como una figura dogmática es igual de ridículo y supersticioso que una religión. O sea, no estamos aquí promoviendo el que se unan a un culto de locos. Sí, ni siquiera es mi intención darles publicidad a ninguna religión, a ningún culto, a ninguna superstición. Estoy hablando desde un sentido revolucionario. Esta rebelión del anticristo, ¿no? De ¿por qué demonios tengo que seguirte? Si tú me diste libre albedrío, pues quiero ser a tu imagen y a tu semejanza. ¿No es lo que tú buscas? ¿No? Hay muchas contradicciones, ¿no? No me gustaría indagar tanto en las religiones y cosas que ya sabemos y que no llevan a ningún lado. ¿Cómo podemos tener la esperanza de que hay un Dios cuando están sucediendo cosas tan atroces alrededor del mundo? Cuando hay tanta injusticia, cuando se está muriendo, cuando se está quemando el Amazonas, cuando están matando gente en Siria, bombazos, gente que lo pierde todo, que pierde sus familias, los sobrevivientes que se quedan sin sus seres queridos en esta vida, las mujeres que están matando alrededor del país, ¿sí? Los secuestros, ¿qué pasa con esas familias que se quedan con el temor de que no van a regresar? Con el temor de que ¿cuándo va a ser la última vez que lo vea? ¿O acaso las últimas palabras que le dije fue que te vaya bien en el trabajo? Cuídate, vente con cuidado. Esas son las últimas palabras que queremos darle a nuestros seres amados. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde? Entonces a mí, la idea de simpatizar con el diablo no es, repito, hacer un culto, sino es ir en contra de todos esos estatutos y falsas esperanzas que hacen que la gente consuma opio. Como lo dicen, la religión es el opio de la gente. Y yo voy en contra de eso. Si eso me hace seguidor del diablo, adelante. Y no sigo a ninguna figura porque sería caer en lo mismo. Sería una incongruencia total. Repito, es una filosofía, ¿no? Y al mismo tiempo es una figura enigmática e incomprendida en las historias. Ahorita estoy saltando de un tema filosófico a un tema más banal, ¿no? Que sería ver la figura de esta persona como el villano más incomprendido que existe a lo largo de las fábulas y las historias. Fábulas no, porque no es un animal. De las historias. No de la historia, de las historias. ¿Qué es lo que me ha hecho interesarme tanto en estos temas? Siempre tuve la inquietud de ver el mundo desde una perspectiva mucho más humana, mucho más empática. Soy, creo que de las... No sé si hay muchas personas, a lo mejor hay muchos iguales que yo, seguramente, mejores o peores, no sé.
pero me gusta mucho ponerme en los pies del otro. Anteponer a lo mejor a veces mi beneficio, mi comodidad. Y me cuesta trabajo. Y me cuesta trabajo admitirlo. Pero al final del día es placentero ayudar a alguien. Y no necesitas ser seguidor de ninguna religión para hacerlo. Para mí eso es la figura del diablo, ese rebelde que no voy a seguir tus dogmas, voy a hacer mis propias reglas en beneficio de los demás. Ni siquiera los quiero para coleccionar almas y estar todos conviviendo en un fuego eterno, con sexo, drogas y prostitutas. Eso se hace aquí, eso no tiene mayor relevancia, eso ni siquiera no tiene nada que ver con el mal como concepto, simplemente una actitud. Pero el día del infierno y estar quemándote de por vida porque usaste el nombre de Dios en vano es una pendejada. Pero bueno, igualmente el ahondar en esos temas es una pendejada. ¿Qué obras y referencias musicales me llevaron a simpatizar con esta ideología? Hay varias bandas clave y una de ellas es Therion, esta banda sueca, que Therion viene del griego y es la bestia. Therion durante toda su carrera ha estado muy de la mano con los conceptos de encontrar la luz, la iluminación a través de la oscuridad. Ya hablaremos de Therion más a fondo, sobre el árbol de la vida a la inversa, el Sitra Hara, la cábala gótica, la filosofía de la Dragon Bush, las llaves de la noche, etc. No obstante, aquí lo menciono porque su filosofía no es un satanismo de culto, ¿no? De ritual, de vamos a hacer misas negras y matar gallinas prietas. No se trata de eso. Ellos van más de acorde a esa filosofía. Inclusive ellos llevan rituales que no debo de revelar aquí por cuestiones privadas, pero ellos hacen cosas en pro de la mente humana, en pro de encontrar trascendencia e iluminación a través de ciertas cosas, ¿no? En ningún momento se trata de hacerle daño a alguien, al contrario, es todo lo contrario. Ellos tienen mucho que ver con la magia, con la alquimia, con las sociedades secretas, con la filosofía más antigua y vedada, ¿no? Como la cábala gótica de Johannes Burius, que fue principalmente lo que me trajo a seguir a Therion. Y ellos, su letrista, que es Thomas Carlson, y el compositor de la música es Christopher Johnson, son dos personas que se conocieron en la sociedad secreta llamada Dragon Bush y decidieron pues empezar a llevar este proyecto a través de la música. Y Christopher pues siempre contrata a Thomas Carlson para que le haga todas las letras de las canciones, porque es un doctor en historia y en filosofía y tiene muchísimos conocimientos. Christopher también, pero él está más enfocado a la música. Y a mí me da muchísima curiosidad e inquietud leer los libritos de los discos, porque trae mucho más allá que canciones, sino si realmente Therion es de las pocas bandas que no le cantan al amor, ni le cantan a la desdicha, ni le cantan al odio, ni le cantan a la política. Ellos simplemente están hablando de temas culturales, históricos, filosóficos, enigmáticos y místicos, lo cual a mí me trae muchísimo, porque es una visión diferente a todo lo que ofrece el arte musical en general, ¿no? Tienen una obra que concibieron hace un par de años que se llama Beloved Antichrist, que es una ópera de 3 horas que hicieron. Es como el Jesucristo superestrella, pero es como al revés, el anticristo superestrella, ¿no? Ahí está clara su postura en cuanto al tema, y hablan también de una persona que no está directamente haciendo el mal, sino está buscando transmitir una idea de vida. Otra banda que también se acerca mucho y lo trae muy arraigado es Ghost,
que es una banda curiosa porque muchos los critican porque no son lo suficientemente rudos. O tal vez su imagen es demasiado oscura y su música no tiene nada que ver con la imagen. Que es algo que me atrapó. A muchos les decepcionó verlos disfrazados con máscaras y al Papa Emeritus con este maquillaje de calavera. Y al oírlo tocar tener una voz tan hipluda, tan pop, que mucha gente no conectó con Ghost, pero yo sí conecté porque se salen del cliché del satanismo. Lo ven más como un juego de Halloween, como somos una banda de Halloween, pero tenemos todo este concepto de los 70s y los 80s musical. Y es muy divertido escucharlos porque realmente son canciones pegajosas, son canciones muy bien hechas. Ellos son suecos también, y en Suecia se hace muy buena música. Y Ghost, todas sus letras son 100% satánicas, ¿no? Hay una de las letras que habla sobre consumir el cuerpo de Cristo y defecarlo y todo el proceso digestivo. Entonces eso podría alarmar a cualquier católico. ¿A qué? ¿Blasfemia? Y sí, son blasfemos abiertamente. Hablan de todas las encarnaciones del mal, mencionan mucho a Lucifer, a Behemoth, a Belial. Todo su arte y todo su concepto es muy... se me fue la palabra, pero ellos suelen vestirse de una manera muy simbólica a lo católico, pero visto desde el punto de vista satánico, ¿no? Un padre con una cruz al revés y todos portando los elementos alquímicos y máscaras con cuernos muy estilizadas, muy como el infierno de Dante. Lo hacen pues mucho más enigmático, ¿no? El arte de las portadas de los discos son homenajes a cintas de culto, a películas de culto, pero llevadas a este concepto. Y hacen lo que quieren, son desenfadados con sus conceptos, y si ellos se lo propusieran el querer ser una banda evangelizadora, podrían hacerlo en todo el mundo muy bien, porque han ganado Grammys y han estado girando con Metallica y con Iron Maiden, y son muy famosos. Si ellos se lo propusieran ser un grupo que buscara seguidores para un culto, lo lograrían perfecto. Un plan maestro, diría yo. Pero lo que hacen para mí es muy interesante, muy inspirador para la creación de pues, diferentes cosas, ¿no? Otra banda que es referencia para mí es Mago de Oz, quienes también me van a decir, ay, ¿cómo Mago de Oz? Si ellos son flautitas, y Iron Maiden cantado en español con flautas y violines. Mago de Oz tiene muy arraigado, de una manera comercial y de una manera desenfadada también, la parte del satanismo, ¿no? Y lo han plasmado desde álbumes como Finisterra, como Jesús de Chamberí. En Finisterra, pues, abiertamente hablan de Astaroth, una encarnación con la que yo siempre me he sentido atraído o vinculado desde muy joven. No sé por qué, pero creo que mucho es por esta canción de Mago de Oz, donde hablan del portador de luz, y a mí siempre me llamó la atención que al demonio se le relacionara con luz. Lucifer, la luz de la mañana, ¿no? La estrella de la mañana, el portador de luz, ¿no? Astaroth, portador de luz, y es más una referencia al demonio, vincularlo con la luz, lo cual es en la religión católica es como un engaño, ¿no? El impostor te va a tratar de deslumbrar. Y por ejemplo, esta playera es de una banda que se llama Luciferian Light Orchestra, ¿no? Que es básicamente un lado B de Therion, ¿no? Christopher Johnson y sus amigos haciendo un proyecto un poco distinto, más del estilo de Ghost, más setentero, pero es un disco que salió hace 4 o 5 años, ¿no? O sea, es música actual, pero con el estilo de los 70s. Igual, hablan de letras muy místicas, muy ocultistas, permeadas de un espíritu setentero.
Y mencionan luz, y siempre es la luz y la luz y la luz. Y yo creo que parte de la búsqueda de la trascendencia humana es hacia la luz. Y va de la mano con todos estos conceptos que, repito, no buscan dañar al prójimo, no buscan pisotear a nadie, buscan sacarte de tu estupidez. Y no estoy juzgando a nadie, estoy hablando en general. Mucha gente se enajena con los conceptos. Estos predicadores, por ejemplo, a esos hablo, no de los... Tengo amigos católicos, cristianos, judíos. No estoy criticando sus religiones como tal, o no lo estoy juzgando por practicar cierta devoción. Al contrario, eso les ayuda y les hace ser mejores personas. Qué bueno, pero yo les digo, no necesitan eso para ser buenas personas. No necesitan una guía moral para hacerlo, necesitan ser empáticos y tener sentido común, punto. Ya lo que quieran seguir ustedes por tradición, porque así se los inculcaron, porque así van a tener mayor aceptación social, pues adelante, háganlo. Yo prefiero no tener aceptación social y seguir bajo mis parámetros. Creo que ese es el sentimiento retador, que a la vez no está retando directamente a una persona, está retando a una ideología y a un movimiento y a querer trascender mentalmente, ¿no? Y otra banda que ya hablaré más de ella al respecto en un futuro es Twin Temple. Twin Temple es una banda prácticamente nueva, es una pareja californiana, me parece. Su música no es setentera, es cincuentera, es doo-wop. Si han escuchado el término, búsquenlo, doo-wop. Les va a recordar a Enrique Guzmán y a Angélica María cuando tenían sus grupos musicales y que cantaban con Alberto Vázquez y todo eso. Es muy del estilo ese y más viejo todavía. Y sus canciones, cero metal, cero rudez, cero pesadez, pero su imagen es muy fuerte, su imagen es realmente satanista. Sus letras también lo son, pero sus letras son chistosas, hablan de Lucifer no me obligó a hacerlo, o amo a Satanás, es mucho mejor besador que Jesús, ¿no? O sea, ese grado de sátira y a la vez de ocultismo declarado. Tú ves un disco de ellos, un vinil de ellos, un disco de ellos, y vas a decir, estos tocan súper rudos, son metalerísimos. No, son música que te va a recordar a tus papás o a tus abuelos, lo cual se me hace mucho más interesante y más enigmático que una banda que se atasca y grita, te voy a demostrar mi odio, la iglesia se va a caer. Eso es absurdo. Prefiero, digo, cada quien, porque seguramente habrá metaleros que ya se ofendieron, pero no se trata de demostrar las cosas tan visceralmente. Y eso que se lo dice una persona muy visceral, es más bien darle un giro y ver todas las facetas que se pueden encontrar y hacerlo muy divertido, porque eso es lo que realmente provoca diversión, es algo muy lúdico. Tenemos obras y referencias cinematográficas que a mí me gustan, hay muchísimas, yo sé que hay 1000 películas del diablo y 1000 bandas que todo. Yo le estoy hablando de lo que a mí me ha dejado algo, ¿no? Tenemos El legado del diablo, que fue una cinta que se estrenó hace 2 años, hace 1 año o hace 2 años, no me acuerdo, que es de las pocas cintas de terror actuales que realmente me han dejado inquietado, que me mantuvieron muy tenso en la sala, porque no tiene un solo jump scare o un solo recurso barato que usan todas las películas de terror, que es asustarte, ¿no? Y provocar sonidos, y que abren la alacena y sale una paloma y le trepan el volumen del efecto para que pues, toda la gente en el cine se levante. No, esta película es un terror más ritualístico. Spoilers, si la quieren ver, pues paren aquí el video o adelántenle. Si no les interesa, pues les platico. Es una tradición de una familia que busca enriquecerse a costa de lo que sea. Y digamos que la matriarca de esta familia fallece y deja pendiente su ritual. Y el ritual incluye el sacrificio de su nieta, que es una niña que está deforme, que nació deforme. El sacrificio de la nieta, el sacrificio de su propia hija, que es la mamá de esta niña,
el sacrificio de su yerno para que a su nieto, porque también hay un nieto, puedan usarlo como un avatar de un demonio. Y este demonio lo que les va a dar es riqueza real, les va a dar oro. Muchos, si ustedes se interesan en leer algo de demonología, van a descubrir que muchos demonios hacían pactos a cambio de dinero, ¿no? Cuando dicen, le voy a vender mi alma al diablo, es básicamente eso. Viene de ahí, y de muchas otras cosas, ¿no? A nivel cultura general, pero tiene una razón de ser y viene de esto, ¿no? De que gente hacía rituales creyendo que los demonios les iban a conceder fortunas o sus deseos a cambio de 1000 años de estar siendo torturado con un trinche en el culo. Pero aquí en esta película lo que se busca es ver que a la familia le están sucediendo cosas bastante horrendas, bastante traumáticas a lo largo de la cinta. Hay una dinámica familiar muy tensa donde ellos están... hay un accidente y la niña deforme muere de una manera brutal. Es de las escenas más brutales que he visto en una película. Es un shock. Y la madre de la niña lo toma muy mal. La madre de la niña hace maquetas, ¿no? Hace casitas y todo eso. Y en un momento dado empieza a hacer la maqueta del accidente y hace la cabeza de su hija cercenada, llena de hormigas, en la carretera. Porque la niña muere asomada. Ella se está ahogando porque es alérgica a las nueces o a las almendras. Y se come un pastel en una fiesta. Entonces su hermano, medio drogado, está viendo que se está ahogando, que no puede respirar, y dice, me la voy a llevar al hospital. Y van en la carretera en la noche porque estaban en una fiesta. Y la niña está ahogando, está hiperventilando. Abre la ventana del auto para sacar la cabeza y respirar, porque conozco esa desesperación del asma. Y pues el chavo ve una cabra que va pasando, o no sé, un venado o algo. Da un volantazo, se orilla a toda velocidad y se topan con un poste. Y pues la niña pierde la cabeza, se le arranca el poste. El niño no se da cuenta, el hermano no se da cuenta de lo que pasa hasta llegar a la casa, y son escenas devastadoras, una construcción, un lenguaje cinematográfico bastante, te logra poner en los zapatos de la familia. Y después te ponen, no te muestran cómo pierde la cabeza. Se oye el golpe y la escena es del chavo reaccionando a lo que pasó, llegando a su casa con el cuerpo de su hermana atrás. Se mete a dormir y en la mañana siguiente escucha cómo su mamá se da cuenta que ya llegaron, y cuando se acerca al coche nunca se ve, solo estamos escuchando a través de los ojos de su hermano los gritos de dolor de la madre, de desesperación. Y de repente una escena cortea la cabeza de la niña en close-up, llena de hormigas y destrozada en la carretera. Es realmente una película brutal. No muchos le van a entender o no muchos la van a tolerar porque es lenta, pero ya en el tercer acto hay una escena también en la escuela de este chavo, que es el que más sufre en la película, donde sufre de una posesión, y es una escena realmente aterradora porque no ocurre en la oscuridad, ocurre en plena luz del día en una clase, ¿no? En la escuela. O sea, son tus peores miedos se trasladan, ¿no? Porque tú estás identificado con que esas cosas suceden en la noche y en la oscuridad y oyes ruidos, ¿no? Como hay una rutina de un estandopero que es el tío Robert, que dice que es muy estúpido cómo pintan al diablo en el cine, ¿no? Que en actividad paranormal te pintan que mueve las lámparas y se va corriendo, ¿no? Y se esconde. Eso no es el diablo te sale del culo y te pone el páncreas en la cama, ¿no? Está tu páncreas, cabrón. Y esta película yo creo que va por ese lado, ¿no? Te muestran la rudeza con la que podría actuar una entidad de ese calibre si es que existiera, ¿no? Otra película interesante es La Bruja, The Witch, que es un terror muy similar. Tiene pequeños jumpscares, pero tiene un terror que no muchos aguantan. También es muy lenta y es ritualística totalmente, ¿no? Vemos que una familia muy católica está siendo violentada por una bruja que vemos 2 segundos en la película o 3 segundos. Es un terror psicológico muy bien llevado. Hay una posesión infernal totalmente desgarradora en
todo sentido, y un final que recuerda mucho a ciertas pinturas de Goya o Caravaggio, ¿no? Se las recomiendo mucho las dos películas, porque se meten a fondo con ese tema. Yo sé que se contradice un poco lo que estoy diciendo con este tipo de películas al pensamiento de no dañar a nadie, pero digamos, es como va junto con pegado, como dicen. Es como ir a Halloween y disfrazarte. Lo disfrutas y no le estás haciendo daño a nadie, no por disfrazarte de Michael Myers o de Chucky, los que miden menos de 1,70. No por eso vas a matar a alguien en Halloween, simplemente es parte del ritual o del todo, ¿no? Otra película interesante es Lords of Salem, de Rob Zombie, que no soy tan fan del cine de Rob Zombie, pero Lords of Salem visualmente y musicalmente y el concepto de la película es muy evocador a todo la iconografía y el lenguaje satánico, ¿no? Habla de unas brujas que hicieron un pacto con el diablo en Salem y de una chica que a través de que es DJ o es locutora de radio, perdón, se empieza a involucrar con esa secta y al final es poseída por el demonio, y una representación del demonio bastante creepy, bastante inquietante ahí, que vale la pena, ¿no? Otra película, El Día de la Bestia, de Alex de la Iglesia, que es una película de humor negro donde vemos al demonio de una manera, tratado de una manera muy distinta. Ustedes, si les gusta el cine español, yo creo que Alex de la Iglesia es una referencia total. Es imprescindible ver una de sus películas. Tiene muy buenas películas como Las Brujas de Zugarramurdi, que también traen un tema ahí demoníaco. Pero esta película de El Día de la Bestia es un humor negro como no vas a encontrar. Vela. Y podría mencionar también Constantine, de Keanu Reeves. Toda esta simbología y toda esta conceptualidad que hay en Ángeles y Demonios ahí es bastante atractiva a nivel historia. A pesar de que es una adaptación de los cómics, se me hace una buena película. Y hay otra que es Fallen, con Denzel Washington y John Goodman. Y es una película que pueden encontrar en DVD a 30 pesos en cualquier tienda de estas de películas que ya escasean. No en Mix Up, sino en Mix Up también a lo mejor la encuentran barata. Donde nos habla de una posesión también. Es una historia bastante... ya sé que dije mucho esta palabra, pero inquietante es yo creo que la palabra del día, ¿no? Va muy de la mano con el tema. Obras y referencias televisivas. Les podría decir series clichés, ¿no? Como Lucifer, que tengo entendido que es una serie buena, pero pues lo ven más como un galancín, ¿no? Al diablo. Hay un interesante de Netflix que salió a finales del año pasado, que es Diablero, que lo manejan desde un punto de vista también como el estilo Alex de la Iglesia, con mucha influencia aunque a pesar de que es una obra basada en la historia de Paco Hagenbach, está muy inspirada también en el dibujo de Edgar Clement, y es muy mexicanizado, es un demonio muy mexicanizado. Es una historia muy de la Ciudad de México, de sus tradiciones, de su ocultismo, de esas leyendas urbanas que por ahí existen, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? Que hablan del chupacabras, o hablan de que las brujas son bolas de fuego en el cerro. De ese tipo de terror que te contaban de chiquito tus amigos, yo creo que está infectado de eso Diablero, y por eso me gustó. Porque a nivel producción puede ser mediocre, y no tanto, ¿no? Tiene sus detalles, pero vale la pena. A mí me evoca mucho esas épocas de la secundaria y la prepa, cuando te reunías a platicar de... A ver, ¿tú has visto un fantasma? ¿Tú has tenido alguna experiencia rara? Bueno, pues esta película tiene que ver. Digo, esa serie. No obstante, una serie que sí les puedo recomendar 100% es Penny Dreadful. Penny Dreadful es una historia muy melancólica. Es terror victoriano,
de esa época de Londres. Tenemos a Eva Green protagonizando. Eva Green está hecha para ser una criatura de las sombras, una criatura de la oscuridad. Es una belleza muy extraña, cautivadora, pero es perfecta para un papel como ese, ¿no? Como una mística, como una bruja victoriana que está buscando ayudar. No es un villano, es un personaje muy complejo. Y es una película, más bien una serie, Penny Dreadful, a que se refiere a estas publicaciones que costaban one penny en esa época en Londres, donde se presentaban historias como Barney el vampiro, Frankenstein, el hombre lobo. Era como un compilado semanal o mensual, no sé, pero eran de miedo, todas por eso la palabra Dreadful. Y se publicaban, y era como los cómics de ese entonces. Y pues esta serie reúne a todos esos monstruos clásicos, vistos desde una manera gore, victoriana, melancólica, explorando más allá de los blancos y negros que hay en este tipo de personajes. Porque no todos son buenos ni todos son malos. Son entidades que parten de ser humanos. No son entidades mágicas que aparecieron nada más, sino sí tienen un parteaguas humano, y eso influye y permea mucho en sus características. Tenemos a Sir Malcolm, que es prácticamente el papá de Mina Murray, de la historia de Drácula de Bram Stoker. Tenemos a Victor Frankenstein y a su bestia, que aquí le llaman... Tiene tres hijos, que es Proteo, Caliban, que es el que conocemos como... Caliban es un nombre que adopta, ¿no? Por leer a Shakespeare, pero es un monstruo de Frankenstein muy letrado, que le gusta leer poesía y que le gusta... Es un enamoradizo, pero a la vez tiene mucho resentimiento contra su padre, contra su creador, porque lo abandonó al ver que era una monstruosidad. Y finalmente hay un tercer hijo o hija, no voy a decir más. Tenemos también el nombre Talbot en la serie, que va de la mano con los hombres lobo. Que vemos un hombre lobo muy clásico, muy el tipo licántropo de los años 50, 40 y 50. Tenemos referencias a brujas también, a Drácula, a Lucifer. Aquí te hablan de que Lucifer, cuando cayó, no cayó solo, sino que eran dos hermanos, uno de ellos es Drácula y el otro es Lucifer, y ambos están buscando a la madre del mal. Y también hay referencias a la momia, porque la madre del mal es realmente Amunet, y Amunet es Eva Green. Entonces es ella, a la vez de que es una bruja, es también la diosa del mal. Y pues la serie se basa en que tanto Lucifer como Drácula están en busca de ella. Suena muy ridículo tal vez, pero se las recomiendo porque explora mucho los sinos de los personajes, la parte humana, sus virtudes y sus decadencias. La recomiendo mucho. Son 3 temporadas. La primera es muy buena, la segunda es brutal. Tiene una escena con unos títeres o muñecos de ventríloco y un bebé. Es de lo más rudo que he visto en la tele. Y la tercera temporada la hicieron como que con prisas. Pero bueno, veanla completa. Son 3 temporadas. La pueden encontrar no sé en dónde, pero estuvo en Amazon, en Netflix, pero ya la quitaron. Entonces no sé si la vuelvan a poner o donde pueda, o cómprenla. Y referencias literarias. Básicamente empezaría con el Anticristo de Friedrich Nietzsche. Sí, que habla más que nada no de la figura del demonio, sino de aquellos que proclaman la palabra de Dios, que lo profesan, clérigos y autores. Atacan a las masas con promesas de un futuro después de la muerte, ¿no? Y reprimen sus pasiones. Lo que es natural y la naturalidad y la fortaleza de un individuo, ¿no? Reprimir esa pasión, y eso es lo que Friedrich Nietzsche nos habla en el Anticristo. Básicamente eso se resume.
o ese es el espíritu del anticristo. Otra obra que vale la pena mencionar es Fausto, pero sobre todo la adaptación de o la visión, porque no es una adaptación, la visión de Thomas Mann, el alemán, en Doctor Faustus, ¿no? Que relata la vida de Adrian Leverkuhn, un personaje ficticio, un prodigio de la música a principios del siglo XX, y desde su infancia hasta su muerte, intencionadamente hace coincidir su propia historia con la de Fausto y con la de Mefistófeles, ¿no? Que hace un trato con él de venderle su alma, y no se sabe en esta obra de Doctor Faustus si la presencia del demonio es real o no, o es producto de la imaginación de Leverkuhn. Es un libro muy complejo, no se los recomiendo a todos, a menos de que quieran clavarse muchísimo en una historia. Es muy complejo y es largo y es muy pesado, pero trae muchísima filosofía y es para poner su cerebro a caminar. ¿Qué otra obra? Hay una obra que ya es serie, que es Diablo Guardián, de Javier Velasco, que si bien no habla de un demonio desde un punto de vista teológico, habla de un cómplice, y un cómplice que no es el villano. O sea, el Diablo Guardián no es el villano, es el cómplice del héroe, que son antihéroes al final del día, son héroes marginados. Es Violeta, que se hace pasar por... el personaje se llama Rosa del Alba, pero se cambia el nombre a Violeta, ¿no? Porque está complejada de sus orígenes. Ella sueña con viajar a Nueva York y hacerse millonaria y hacerse la reina del puto mundo. Y a su vez está Pig, que es un escritor frustrado que tiene un problema de mamitis y de abandono, y se cruza en el camino de Violeta. Y a su vez hay un tercer personaje que es el Nefastófeles, ¿no? Como Mefistófeles, que le va a hacer la vida imposible tanto a Violeta como a Pig, y los va a hacer probar lo peor, lo más amargo del infierno, ¿no? Pero Pig no es un santo, Pig es también culerillo, pero a su modo está ayudando a Violeta, y juntos crean una dupla bastante poco ejemplar, pero bastante entretenida, ¿no? Finalmente, obras y referencias en los cómics. Yo tengo dos muy claras, ¿no? Una de ellas es Hellboy, que es una historia que me atrapó por la adaptación de Guillermo del Toro, no tanto por los cómics de Mike Mignola, que me gusta su diseño, pero a mí me atrapó y me casé con la historia de Del Toro, con Ron Perlman y Selma Blair, y en esta dinámica y en esta historia que es muy evocadora, muy mágica, muy del Toro, pues, como un cuento, pero con Hellboy como protagonista. A veces me identifico un poco con él, ¿no? Un demonio que quiere proteger al mundo, y que es todo egoísta y desinteresado y brusco, y a la vez es un amor, ¿no? Y le gustan los gatos y está enamorado. O sea, comparto muchos ratos con Hellboy. Y el otro cómic que considero parteaguas en mi experiencia en el mundo del cómic y en el hecho de involucrarme en el noveno arte, como le llaman, es Spawn, de Todd McFarlane. Sobre todo el arco del número 1 al 100, que gran parte de ese arco fue ilustrado por Greg Capullo de una manera brutal. Creo que ese arco, los primeros 100 números, es lo más valioso que hay en Spawn. No dudo que haya números siguientes interesantes, pero para mí fue lo más impactante. Historias donde vemos para volver a ver a su esposa, y al final del día pues Malevolia, o el demonio, lo engaña y lo regresa 5 años después, desfigurado, quemado totalmente y con poderes, con este simbionte que es un ser viviente, que es su traje, lleno de cadenas y capas rojas y poderes de color verde. Es una historia muy compleja, no es el héroe típico, no es un Batman enojado, es un propio personaje muy original y con un arco complejo, ¿no? Porque no es totalmente bueno, a veces también sus métodos no son los más ortodoxos, y a él no le importa, ¿no? Y le importa a su gente, y su gente son vagabundos, y su gente son los rechazados por la sociedad. Vale la pena muchísimo que
que lean Spawn. Yo sé que es difícil leer cómics que ya no se publican o que ya tuvieron una publicación anterior, pero pueden resumir las historias en internet o pueden buscar los PDFs. Yo les recomiendo que pues, traten sí de conseguir el material original, pero para leer 100 cómics pues está difícil, ¿no? Y ahorita ya, al día de hoy, ya se publicó el número 300. El número 1 salió en el 92. O sea, tiene sus años de publicarse, ¿no? Ya pronto va a cumplir 30 años, y lo cual celebro porque nace también de una compañía independiente que es Image Comics, que son creadores de Marvel y de DC, que en ese entonces, en los 90s, no tuvieron el auge que esperaban, no les pagaban lo justo, y decidieron hacer su propia casa editorial y formaron Image Comics, que a la fecha sigue, y a la fecha Todd McFarlane, el creador de Spawn, es el que dirige Image Comics, lo cual pues es también un orgullo ser fan de ese tipo de proyectos. Para cerrar, todo esto que les acabo de mencionar, ¿en qué repercute? ¿En qué creaciones propias puedo ejemplificar este tema de la simpatía por el demonio? Pues en 2 libros. Uno de ellos es Monsieur Leviathan. Monsieur Leviathan es un libro que estoy trabajando, que todavía se está cocinando, que lleva varios años en el tintero, sobre un personaje, sobre todo lo que no soy yo, pero que quisiera ser y a la vez no. Es un sujeto magnate de los bienes raíces, triunfando en París. Van a decir París, sí, París. Un dandy que se ha involucrado con muchísimas mujeres, que no le ha importado destruir hogares, que no le ha importado destruir corazones. Él es un ser 100% egoísta, que busca su placer y busca elevar su ego a más no poder, ¿no? Algunos dirán, pero tú, sí, pues sí, a lo mejor yo no he sido, ¿no? Pero qué bueno, porque sí me da pauta a crear este tipo de personajes complejos. O a lo mejor predecibles, pero esto que les estoy diciendo es como una visión muy general, muy por encimita. Realmente trabajar en Monsieur Leviathan ha sido un proceso complejo, porque no quiero presentar otro cliché, no quiero presentar otro Don Juan, ¿no? Me interesa llevarlo más allá y darle un giro interesante y no hacer una historia de redención, ¿no? De que primero era un villano y conoció al amor de su vida y se volvió bueno, porque eso ya lo va a hacer predecible. Entonces, al principio, pues obviamente uno escribe cosas cae en lugares muy comunes, y esto sucedió con Leviathan. Lo que prosigue, ya que tengo conciencia de ello, es modificar la historia y llevarla por un lado en el que no tenga un héroe, sino que la gente se enamore de un protagonista villano. Que el villano es el protagonista, pero a la vez es un villano adorable y a la vez un villano odioso. Y que el personaje con más virtudes a lo mejor es realmente el que funciona como antagonista o como villano, y eso que es el que podría ser el héroe. Porque hay algo que tengo muy claro en cuanto a los villanos y en cuanto al demonio y en cuanto al mal. Ellos tienen los métodos, ellos consiguen siempre tener éxito, porque son los más obsesionados con el proceso y con la meta. Y el héroe solo responde o está a voluntad de los planes de un villano. Si el villano no existiera, el héroe no tendría sentido en ninguna historia. Piénsenlo. Repito, no estoy promoviendo la maldad, ni estoy promoviendo que existan los villanos reales. Estoy promoviendo la complejidad de las historias y contar algo distinto a lo que ya se sabe, a lo que ya hay mucho en el mercado, y poder descubrir matices diferentes en personajes y en historias, ¿no? Pues por eso a mí me interesa mucho sacar algún día Monsieur Leviathan y incomodar y intrigar e inquietar a la gente. No tiene nada que ver con que sea un demonio, porque lo tengo, es un demonio no literal, ¿me entienden? Es un demonio metafórico, porque es realmente el propio diablo haciendo de las suyas, pero es un humano, no hay una posesión, no es un libro de que el diablo se encarnó en un ser, porque eso sería como la serie de Lucifer. No, es una persona,
pero todos sus motivos, su vestimenta, siempre anda de traje con corbata roja y él se siente realmente un ser altivo, ¿no? Egoísta y narcisista, soberbio a más no poder, ¿no? Y eso es lo que con eso lo asocio al mal, ¿no? No es que sea un asesino, es simplemente un tipo despiadado a su modo. Y la otra creación es Alexis, el heredero de Benevento, que es el libro 3 de Sofía, que sigo trabajando en él. No hay día que pase que no piense en ese proyecto, pero no es ese de un día a otro, ¿no? Es un proyecto que también ha tomado giros, ahora que está en el tintero, que lo dejé reposar, ha tomado giros nuevos, ¿no? Es bien interesante darte ese permiso como autor de dejar tu obra descansando un rato y regresar con nuevos bríos y con nuevas ideas, y a lo mejor le cambias muchas cosas, la llevas hacia un mismo destino, pero ahora trae añadidos. Y pues, ¿qué tiene que ver con el demonio? Pues que básicamente Alexis es una reencarnación del mal. Si Sofía es la reencarnación de toda la bondad, Alexis es lo contrario, su antítesis. Pero eso no quiere decir que Alexis sea un niño malo. Ojo. Eso es lo interesante de este libro. Y toda su familia, todos los que lo rodean, son los que quieren llevar a Alexis por ese camino. Este libro habla mucho de su familia, de la Ordo Tider y de los herederos de Benevento, que son... Es que no me gusta decir la palabra antagonistas porque sería limitarlo a que es el libro de los villanos. No. Porque dentro de esa familia hay gente con virtudes, hay gente con buenas intenciones, hay gente mala, pero es un mix bastante fresco para la historia. Si bien tenemos a los personajes del libro 1 y del libro 2 interactuando con esta nueva situación, el hecho de meter a todo este grupo le da un nuevo brío a la historia que a mí me tiene, como dirían en España, flipado. Porque va a estar brutal, va a estar padrísimo y va a ser la historia muy fresca, ¿no? Acuérdense que lo digo en muchas ocasiones, me gusta lo autocontenido, ¿no? Que aunque sí es una saga, que no dependa de los otros libros para ser leída y que tenga un inicio y tenga un final. Yo sé que el libro 2 se quedó en un cliffhanger o en un continuará, pero se contó una historia y se cerró esa historia y en el libro 3 empieza una nueva historia. Pero me gustó dejar como que algo pendiente con algunos personajes o con la mayoría, ya nada más para trasladarlos acá y ver cómo combinan, ¿no? Eso va a ser bien interesante. Esperen las 2 publicaciones, no sé cuándo, pero yo ya saben que pues trabajo primero para mí, no tengo un séquito de fans que esté esperando a que publique los libros, pero pues me gusta crear expectativa y si hay alguien que tenga la expectativa, pues eso me motiva a seguir trabajando en ello. Y pues eso es todo por hoy. Muchas gracias por escuchar mis confesiones satánicas. No tiene nada que ver, reitero, ¿no? Si tal vez lo entiendan, tal vez no, me vale más. Tengan buena noche, gracias por escuchar, gracias por ver y nos vemos la próxima semana con más confesiones y con más cosas. Bye. Ilumínate.